Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Novia, 30F, mintió sobre querer tener hijos. Ahora yo, 34M, me doy cuenta de que estamos en caminos completamente diferentes. He estado en una relación con mi novia durante 3 años. Cuando empezamos a salir, tuvimos muchas conversaciones sobre nuestro futuro y dejé claro que quería tener hijos con el tiempo. Parecía estar de acuerdo con eso en ese momento y dijo que estaba abierta a ello. Eso me hizo sentir que estábamos en la misma página, pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a preguntarme si ella solo estaba diciendo lo que yo quería escuchar. La semana pasada, tuvimos una conversación muy seria y ella me dijo que no quería tener hijos en absoluto, nunca. Ella me confesó que en el pasado decidió terminar un embarazo porque, sin duda, no quería ser madre. No porque no fuera el momento adecuado para nosotros. Me sorprendió, pero pensé que podría ser solo una sensación momentánea. Pero luego, al día siguiente, me dijo de nuevo, si realmente quieres tener hijos, probablemente deberíamos ir por caminos separados. También dijo, ya no estamos en la década de 1950, ninguna mujer en su sano juicio quiere tener hijos. Ahora yo estoy confundido, ¿es eso cierto? ¿Realmente se sienten así? Ella supo desde el principio que tener hijos era algo importante para mí. He apoyado su carrera, sus sueños y su familia. Incluso me mudé de ciudad por ella. Pero ahora, cuando se trata de algo que siempre he imaginado para mi futuro, como tener hijos juntos, ella dice que simplemente no es algo que quiera. Traté de entender preguntándole por qué quería tener relaciones íntimas sin protección si no quería tener hijos. Su respuesta fue que era solo por diversión, como algunos de nuestros otros problemas. Estaba confundido, especialmente porque ella había dicho cosas antes como, quiero bailar con un pastel en la barriga y ponme un bebé. Estoy tratando de entender todo porque estos comentarios no parecen alinearse con lo que ella está diciendo ahora. Siempre he sentido que estábamos sincronizados y construyendo un futuro juntos, pero ahora todo se siente mal. Me cuesta entender cómo cambiaron las cosas tan drásticamente. Lo que también me sorprendió fue cuando dijo, si me dejas por esto, tal vez nunca me amaste en primer lugar. No estaba seguro de cómo tomarlo. Se sintió como mucha presión para quedarme, a pesar de que claramente queremos cosas diferentes. Crecí con una relación complicada con mi madre y, por eso, siempre supe que tener hijos sería una gran parte de mi futuro. Así que, después de pensarlo mucho, decidí romper con ella. Desde entonces, ha estado llamando y enviando mensajes de texto, molesta y diciéndome que arruiné todo. Pero me siento en conflicto porque siempre la he apoyado y he hecho sacrificios por nuestra relación, y ahora siento que tal vez he tomado la decisión equivocada. Tengo 34 años y todavía quiero tener hijos y una familia. Simplemente no estoy seguro de cómo manejar el hecho de que la persona con la que he estado durante tanto tiempo no comparte la misma visión para el futuro. Entonces, mi pregunta es, ¿tomé la decisión correcta al terminar la relación, o hay otra forma en que debería haber abordado esto? ¿Cómo supero esto? Comentarios. U/Anónimo 1. Esta tipa es un egoísta de manual, manipuladora emocionalmente. No pierdas ni un segundo más con alguien así. Lárgate de ahí y alégrate de tener tiempo para encontrar a alguien que realmente valore lo que tú buscas. OP comentario. Honestamente, es hiriente la facilidad con la que descartó mis sentimientos como si no importaran, especialmente después de todo el tiempo que pasamos juntos. Se siente como si nunca me vieran realmente por lo que quería, solo alguien que encajara en su visión. La forma en que ha estado descartando mi deseo de tener hijos, como si fuera algo que podría apagar fácilmente, es más que frustrante. Realmente pensé que podríamos estar en la misma página, pero ahora está claro que ella no estaba dispuesta a encontrarse conmigo a mitad de camino. U/Anónimo 2. Una cosa es que entras en una relación pensando de una manera en los niños, y luego cambies de opinión con el tiempo. Eso es muy triste, pero sucede. Otra cosa muy distinta es entrar en una relación con una mentira, hacerle perder el tiempo a tu pareja y luego enfadarte por las consecuencias naturales. Hiciste lo correcto, OP, y te deseo suerte para encontrar lo que estás buscando. OP comentario. Una cosa es que las cosas cambien con el tiempo, pero cuando ella entró en la relación sabiendo muy bien que no quería tener hijos y aún así me hizo creer que estábamos en la misma página, esa es la verdadera traición.
Agradezco el apoyo y estoy avanzando con un sentido más claro de lo que necesito. Gracias por las amables palabras. OP añadió. Es difícil creer que me quedé en esta relación durante tanto tiempo, tratando de ponerle excusas. Nunca le importó realmente lo que yo quería, y ahora veo que todo ha sido sobre ella, lo que quiere, cuando lo quiere, sin ninguna consideración real por mis necesidades. Nunca estuvo abierta a los niños, solo usaba eso como una forma de mantenerme cerca, sabiendo muy bien que no quería el mismo futuro. Es egoísta y manipulador, y honestamente, es repugnante darse cuenta de cuánto ignoré solo para tratar de hacer que funcione. Mi novia criticó mis regalos navideños y no me dio nada, diciendo que es mi trabajo impresionarla. Su falta de esfuerzo me hace dudar de nuestra relación. Yo, 24M, y mi novia, 26F, tuvimos una pelea por regalos, y honestamente, me dejó pensando si realmente estoy con la persona correcta. Todo empezó porque ella se quejó de todos los regalos que le hice esta Navidad. Le compré unas Vans, un gorro, chocolates, utensilios de repostería que ella misma me pidió y hasta un bonito collar. ¿Y qué recibí yo? Nada. Ni una tarjeta, ni un detalle simbólico. Ella me salió con que está en bancarrota, pero sé perfectamente que tiene dinero guardado del patrimonio de su abuelo, que era rico, y hasta dinero en efectivo en su casa para sus antojos. Ella no está sufriendo por dinero, simplemente decidió que yo no valía ni $50. Llevamos casi 2 años juntos, y en lugar de agradecerme, se dedicó a criticar cada uno de mis regalos como si hubiera hecho algo mal. Honestamente, me dolió. No es como si le hubiera comprado cualquier cosa, me esforcé por darle cosas que sabía que le gustarían, o eso pensé. Cuando le pedí un par de botas Doc Martens que ella misma eligió, pensé que era lo mínimo que podía hacer por mí, pero no. Hoy, para colmo, empezó a discutir conmigo diciendo que la ignoré todo el día, a pesar de que estaba trabajando y eran apenas las 11 de la mañana cuando me envió un mensaje. Luego, volvió al tema de los regalos, diciendo que todo lo que le di era malo. Fue ahí cuando exploté y le dije, moviste dinero de la cartera de tu abuelo para pedir comida por DoorDash, pero no pudiste sacar $50 para hacerme feliz. ¿Y saben qué me respondió? Es tu trabajo impresionarme, no al revés. Esa frase me dejó helado. Luego remató diciendo que no quería hacer nada por nadie, ni siquiera por mí. ¿Cómo diablos alguien puede decir algo así en una relación? Estoy tratando de entender cómo lidiar con esto, pero me está quedando claro que para ella, una relación significa recibir, nunca dar. ¿Soy yo el problema por esperar reciprocidad? ¿O simplemente me tocó una novia que solo se preocupa por sí misma? Comentarios. U/Anónimo 1. Le diría lo mucho que lo sientes, devuelve todos los artículos a la tienda para recuperar el dinero y termina con ella. No tiene sentido seguir esforzándote por alguien que no aprecia nada de lo que haces. U/Anónimo 2. Se ama a sí misma y nada más. Huye de esta persona enferma lo antes posible. U/Anónimo 3. Honestamente, OP, todo este post me parece inmaduro de tu parte. Sí, ella fue honesta al decirte que no le gustaron tus regalos, ¿y qué? No todos los regalos tienen que ser perfectos, y si realmente la conocieras bien, habrías sabido que le gustaría. Además, vienes aquí a quejarte en Reddit en lugar de hablar directamente con ella como un adulto. ¿Qué esperabas lograr publicando esto? Si ella siente que necesita que la impresiones más, tal vez deberías reflexionar sobre si realmente estás haciendo lo suficiente en la relación en lugar de buscar validación aquí. Esto se siente como un movimiento bastante infantil. OP comentario. Gracias a todos por los comentarios en mi publicación. Reflexioné mucho después de leerlos, y ustedes tenían razón, no podía seguir en una relación tan unilateral y desgastante. Han pasado 3 semanas desde aquella discusión, y finalmente terminé con mi ex. No voy a entrar en detalles sobre cómo o qué le dije porque, honestamente, no es relevante. Lo importante es que tomé la decisión de priorizar mi paz mental y salir de una relación que claramente no iba a ningún lado. Hoy voy a llevarle unas cuantas cosas que olvidó a la casa de sus padres. Este será el último trato que tenga con ella, y sinceramente, estoy aliviado de que sea así. Es un cierre definitivo, y aunque no fue fácil llegar a este punto, sé que hice lo correcto. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones.
Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.